Buenos días, estimados estudiantes de la carrera de Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Bienvenidos a esta tercera clase de la segunda unidad de nuestra asignatura de Bioestadística, donde hoy vamos a dar un salto cualitativo fundamental en su formación, porque dejaremos atrás la comodidad de los promedios para adentrarnos en el terreno real de la práctica clínica y operativa, que es el terreno de la incertidumbre, la inconsistencia y la variabilidad. Hasta la clase anterior nos sentíamos seguros calculando la media de la presión arterial o la mediana de los tiempos de respuesta, pero hoy tengo que decirles que el promedio es un mentiroso, o al menos es una verdad a medias que puede ocultar negligencias graves, porque como futuros profesionales de la atención prehospitalaria en el Ecuador, deben entender que un paciente no se muere por el promedio de sus signos vitales, se muere por los extremos, por esas fluctuaciones que el promedio no ve. Y es por eso que hoy vamos a estudiar las medidas de dispersión y variabilidad. Quiero que visualicen por un momento la realidad de nuestro país, el Ecuador, un territorio con una heterogeneidad geográfica brutal, donde ustedes van a operar, porque no es lo mismo atender una emergencia en el asfalto plano del centro financiero de Iñaquito en Quito que hacerlo en una parroquia rural de difícil acceso en Loja o en una comunidad dispersa de la Amazonía. En este contexto, la bioestadística deja de ser una materia de números abstractos para convertirse en el lenguaje de la gobernanza clínica y la seguridad del paciente, ya que nuestra Constitución, en su artículo 362, nos exige calidad y eficiencia, pero la calidad no es un estado estático, es algo dinámico que debemos medir continuamente para saber si nuestros procedimientos son fiables. Aquí es donde entran nuestros protagonistas de hoy: el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, que nos contarán la historia de la fiabilidad de sus procedimientos como paramédicos. Piensen en esto: un servicio de ambulancias puede tener un tiempo promedio de llegada espectacular, digamos 10 minutos, pero si su desviación es alta, significa que a veces llegan en 2 minutos y otras veces en 30, y para el paciente que está esperando en el minuto 29, ese buen promedio del sistema no le sirve de nada. Es absolutamente irrelevante ante la realidad de su infarto o su trauma. Vamos a empezar con la medida más intuitiva, el rango, que aunque los estadísticos puros a veces desprecian por ser una medida burda que solo mira los extremos, en la medicina de emergencia tiene una utilidad táctica inmediata como una bengala de alerta. Imaginen que ustedes son jefes de guardia en una base de Santo Domingo de los Sáchilas y revisan los tiempos en escena de 10 atenciones de trauma leve. Ven que la mayoría está entre 10 y 15 minutos, pero de repente aparece un dato de 45 minutos. El promedio quizás suba un poco a casi 16 minutos, lo cual no parece alarmante, pero el rango, que es la resta del valor máximo menos el mínimo, en este caso 45 menos 10, nos da 35 minutos de dispersión. Ese rango amplio les obliga a preguntar qué pasó en ese caso de 45 minutos, si fue una estricación compleja que no se reportó, si hubo una falla mecánica o si la tripulación se quedó conversando, detectando así lo que llamamos eventos centinela. Pero el rango no solo sirve para auditar tiempos, también salva vidas en la clínica cuando evaluamos la presión de pulso. Si ustedes tienen un paciente de trauma con una presión de 90/70, el rango es de 20, y esa presión de pulso estrecha es un indicador temprano de hipovolemia y vasoconstricción periférica, por descarga simpática, mucho antes de que la presión sistólica caiga, por lo que ver que los valores se juntan, o sea que el rango disminuye, es un signo de alarma. Ahora, necesito que presten mucha atención porque vamos a hablar de la varianza, un concepto que a veces cuesta entender porque está elevado al cuadrado, pero que esconde una lección ética sobre el error. La varianza mide el promedio de las desviaciones al cuadrado de cada dato respecto a la media, y usamos una corrección matemática restando 1 al denominador, lo que llamamos la corrección de Bessel, porque trabajamos con muestras de pacientes y no con toda la población infinita. Pero, ¿por qué elevamos al cuadrado? No es por capricho matemático, es porque en salud los errores grandes son desproporcionadamente más graves que los pequeños y la varianza penaliza esos errores grandes.
Pensemos en la dosificación de adrenalina 1 a 1000 para una anafilaxia, cuya dosis estándar es 0,5 miligramos. Si un paramédico se equivoca por muy poco y administra 0,4 miligramos, la desviación es 0,1 y al cuadrado es 0,01, un error minúsculo que probablemente no afecte el resultado terapéutico. Pero si otro paramédico comete un error grave y administra 1,5 miligramos, la desviación es 1,0 y al cuadrado sigue siendo 1,0. Matemáticamente, el error lineal fue 10 veces mayor, 10, pero su contribución a la varianza es 100 veces mayor. Esto nos enseña que un sistema de calidad no es el que tolera pequeñas desviaciones, sino el que elimina radicalmente las grandes desviaciones, las catástrofes, porque un error de esa magnitud puede causar taquicardia severa o isquemia miocárdica. Pasemos ahora a la reina de las medidas de dispersión, la desviación estándar, que es simplemente la raíz cuadrada de la varianza para devolvernos los datos a las unidades originales, ya sean minutos, milímetros de mercurio o latidos por minuto. En su formación práctica, la desviación estándar baja es el indicador numérico de su maestría técnica, porque la consistencia es calidad. Analicemos el caso de la reanimación cardiopulmonar RCP, donde las guías de la AHA nos piden entre 100 y 120 compresiones por minuto. Imaginemos que evalúo a dos de ustedes con maniquíes inteligentes. El estudiante A, un novato, tiene un promedio de 110 compresiones por minuto y el estudiante B, un experto, también tiene un promedio de 110. Si solo miro el promedio, ambos aprueban, pero la desviación estándar me cuenta la verdad. El novato tiene una desviación de más menos 15, lo que significa que en momentos va a 80 y en otros a 140, haciendo compresiones erráticas que no generan perfusión coronaria eficaz. En cambio, el experto tiene una desviación de más menos 1,5, es como un metrónomo humano, consistente y fiable, y esa consistencia es la que maximiza la probabilidad de retorno a la circulación espontánea. Esto se aplica también a la gestión de flotas de ambulancias en ciudades como Guayaquil, donde los tiempos de respuesta suelen seguir una distribución normal. Si el promedio de respuesta es de 12 minutos, con una desviación estándar de 3 minutos, la regla empírica nos dice que el 95% de las emergencias se atenderán en el rango de la media más menos 2 desviaciones estándar, es decir, entre 6 y 18 minutos. Si la norma técnica nos exige llegar antes de los 15 minutos, este sistema falla porque su variabilidad lo lleva hasta los 18 minutos en el extremo superior. Y la solución no es conducir más rápido para bajar el promedio arriesgándose a chocar, sino ser más consistentes, reducir la desviación estándar mediante mejores procesos de despacho y salida para que la campana de Gauss se estreche y entremos en la meta. Sin embargo, a veces necesitamos comparar cosas que no son iguales, como el desempeño de una ambulancia urbana en Quito versus una unidad 4x4 en una zona rural. Y aquí es donde el promedio y la desviación estándar por sí solos nos pueden engañar debido a las diferentes escalas. Para eso utilizamos el coeficiente de variación, que es una medida porcentual que nos permite comparar la precisión entre conjuntos de datos distintos. Si la unidad urbana tiene una media de 10 minutos con una desviación de 2 y la rural tiene una media de 40 minutos con una desviación de 8, uno podría pensar que la rural es un desastre por tener una desviación tan grande, pero si calculamos el coeficiente de variación, dividiendo la desviación para la media, vemos que en ambos casos es del 20%, lo que nos indica que ambos sistemas tienen la misma consistencia operativa relativa a su realidad geográfica. El problema de la zona rural es de distancia, no de desorganización, y eso es crucial para no castigar injustamente al personal rural en las auditorías. Además, este coeficiente es vital para calibrar sus equipos. Un glucómetro con un coeficiente de variación mayor al 10% no sirve para tomar decisiones críticas como administrar glucosa en un posible accidente cerebrovascular, porque el dato no es confiable. Ahora bien, quiero introducir una paradoja fascinante que llamamos el paradigma inverso de la variabilidad fisiológica, porque hasta ahora les he dicho que en los procesos operativos la baja variabilidad es buena y significa calidad, pero en la fisiología humana, en el cuerpo vivo, esta regla se invierte dramáticamente. Hablemos de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es la variación en el tiempo entre latido y latido.
Un corazón sano es un sistema complejo y adaptable que acelera y desacelera sutilmente todo el tiempo para responder al ambiente. Por tanto, una alta variabilidad en el ritmo cardíaco es signo de salud y reserva fisiológica, mientras que una baja variabilidad, un corazón que late rígido como un reloj, es un signo ominoso de desacople autonómico y colapso sistémico. Como futuros tecnólogos avanzados, deben saber que si ven en el monitor de un paciente politraumatizado una línea de frecuencia cardíaca demasiado perfecta, con una varianza cercana a cero, no deben alegrarse, deben preocuparse, porque ese paciente puede estar ocultando un shock compensado inminente, y esa falta de complejidad es la antesala de la muerte. Todo esto nos lleva a la importancia de los registros, porque la materia prima de la bioestadística es el dato, y en el Ecuador tenemos el problema del dato inventado en el formulario 002, donde a veces por pereza o falta de tiempo se pone 120/80 a todos los pacientes. Quiero que sepan que un auditor de calidad detecta este fraude no por encontrar datos raros, sino paradójicamente por encontrar datos demasiado consistentes, con una varianza artificial de cero que es biológicamente imposible, destruyendo la validez de cualquier análisis y nuestra capacidad de mejorar el sistema. El EQ 911, por ejemplo, ha entendido esto y utiliza la mediana en lugar del promedio para reportar tiempos de respuesta, reconociendo que la distribución no es simétrica y que unos pocos casos de tiempos muy largos, los outliers, pueden distorsionar el promedio y dar una falsa impresión, mientras que la mediana refleja mejor la experiencia del usuario típico. Ustedes deben ser capaces de leer estos boletines estadísticos y entender que si la mediana es buena pero el promedio es muy alto, significa que hay una cola larga de personas que están sufriendo retrasos significativos. Finalmente, quiero cerrar esta clase recordándoles que el propósito de aprender sobre dispersión no es académico, es ético, es una cuestión de justicia social y gobernanza clínica. Buscamos equidad, buscamos garantizar que un ciudadano en el sector popular de Guamaní reciba la misma calidad técnica y consistencia en la atención que uno en la zona comercial de Iñaquito. No basta con ser héroes que salvan vidas por instinto de vez en cuando. El Ecuador necesita profesionales que salven vidas de manera sistemática, con precisión y consistencia, y para eso la desviación estándar y el coeficiente de variación son sus mejores herramientas para transitar de una medicina basada en la eminencia o la tradición a una verdadera medicina prehospitalaria basada en la evidencia. Así que la próxima vez que llenen una hoja de ruta o realicen una compresión torácica, no piensen solo en el procedimiento, piensen en la variabilidad, piensen en la consistencia y recuerden que en sus manos está reducir la incertidumbre para garantizar la seguridad de sus pacientes. Muchas gracias por su atención en esta clase. Revisen el material de apoyo sobre los cálculos de varianza y prepárense para aplicar estos conceptos en los talleres prácticos de simulación, donde mediremos la desviación estándar de sus propias maniobras